Hola, muy buenas. Soy Stegro de Resina de Héroes de Tenefir. Héroes de Tenefir es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Juegorama y nos encontramos ante un nuevo juego para entre 1 y 4 jugadores, partidas de unos 60 minutos y recomendado de 14 años en adelante. Estamos ante un nuevo juego de cartas cooperativo con mecánica de construcción de mazos, una de mis mecánicas favoritas. Y bueno, es un juego que me llamó bastante la atención desde un principio por varios motivos. En primer lugar, por esa mecánica de construcción de mazos, que a mí es una de las que más me gusta, ya os digo, porque es un juego que había recibido muy buenas críticas en inglés, así que había que echarle un vistazo. Y bueno, después porque también es un juego así de cajita pequeña, así que cajita pequeña, construcción de mazos, ampliable, de hecho tiene una expansión. Bueno, pues llamó particularmente mi atención. A mí la mecánica de deck building es una mecánica que me gusta mucho, pero reconozco que tiene bueno, pues como otras mecánicas, pues ciertos problemas, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, que a esta mecánica se le puede achacar es que en algunos juegos, a la hora de elegir una carta, a la hora de comprarla, pues la carta que cuesta más suele ser la carta mejor, ¿no? Esto lo que hace es limitar en cierta medida las elecciones, ¿no? Porque si tengo 5 monedas para gastar y me puedo comprar la carta de 4 o la carta de 2, pues en la mayoría de los casos va a ser siempre la carta de 2, de 4, ¿no? La mejor, en la gran mayoría. Y esto lo digo porque es una cosa que no sucede aquí, y sí que es verdad que no en todos los juegos sucede, ¿vale? De hecho, al ser uno de los problemas, pues se corrige. Pero bueno, es un problema habitual que puede tener esa mecánica. Entonces es importante tenerlo en cuenta, por lo menos a mí me gusta tenerlo en cuenta, porque los juegos que lo corrigen o los que lo minimizan, bueno, pues llaman un poquito más mi atención. Y eso es algo de lo que pasa aquí en este Héroes de Tenefir. ¿Por qué? Porque aquí no se compran cartas al uso, sino que lo que se hace es adquirirlas cuando se derrota. O sea, la propia carta es enemigo y parte del mazo a la vez. Ahora lo vais a ver porque es bastante original y creo que funciona bastante bien. Venga, en esencia, os resumo muy rápidamente. Aquí lo que hay que hacer es acabar con el jefe final, ¿vale? Así que tenemos varios jefes finales. Aquí veis los que vienen en la caja básica, que sería este dragón del caos, la reina araña, el señor oscuro y el titán de piedra. Son 4, ¿vale? Vienen más cartas. ¿Por qué? Porque si decidimos, por ejemplo, enfrentarnos con el dragón del caos, lo que tenemos que hacer es coger todas las cartas del dragón del caos, las barajamos y bueno, pues colocaremos una boca arriba, que será en principio pues la que veamos. Tendremos que enfrentarnos a todas, ¿vale? Para ganar la partida. O sea, habrá que derrotar a esta, que son diferentes copias con diferentes, bueno, pues atributos, diferentes reglas especiales. Esto es lo que vamos a tener que hacer, derrotar para ganar. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, yo que sé, aquí medio se ve, ¿no? Más o menos. Entonces, bien, ¿cómo podemos enfrentarnos a ese enemigo? Pues nos podemos enfrentar de dos formas, automáticamente cuando lleguemos aquí a la calaverita o bien cuando queramos. Cuando estemos preparados, pues decimos, pues llevo a cabo la pelea final. Y es una pelea final en la que o se gana o se pierde. O sea, un juego cooperativo, conjuntamente o se gana la partida o se pierde la partida. Entonces, bueno, por lo que respecta a este tablerito, dependiendo de cómo queramos hacer la partida, pues más fácil o más difícil nos colocamos, pues por ejemplo, aquí en fácil, aquí en normal y aquí en difícil. ¿Qué pasa? Que conforme vayamos jugando, este marcador irá avanzando y ya os digo, cuando llegue aquí a la calavera el combate será obligatorio. Es decir, que tendremos, pues dependiendo de lo rápido que avance, más tiempo para preparar nuestro mazo o no. Por lo que respecta a los mazos, cada jugador tendrá un mazo que constará de 13 cartas iniciales. De las 13 cartas serán 6 cartas de valor 1, 6 cartas de valor 0 y una carta especial que, bueno, pues de acuerdo al rol que elija. Tenemos diferentes roles, tenemos aquí, yo por ejemplo he sacado la ladrona, tenemos también la bárbara, tenemos el clérigo y tenemos el bardo. Bueno, pues aquí por ejemplo jugamos con la ladrona, esta carta para identificarnos, esta carta aquí en el mazo y bueno, pues barajamos esto y esto sería nuestro mazo inicial. En el caso de que juguemos a dos jugadores tendríamos dos roles, ¿vale? Por ejemplo podemos coger la ladrona y la bárbara, pues en ese caso la carta de la bárbara pues directamente la metemos aquí y se considera que tenemos esos dos roles. Así que esto sería el mazo de cada jugador que coloca, bueno, pues en su zona de juego. Y después tenemos que preparar el resto de componentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crear las mazmorras de Tenefir. Hay 5 niveles de mazmorras, ¿vale? Del 1 al 5. Y lo que vamos a hacer va a ser sacar dos mazos de cada nivel. Aquí veis, por ejemplo, las dos de nivel 1, dos de nivel 2, bueno, dos de nivel 3, dos de nivel 4 y dos de nivel 5. Para preparar los mazos son muy sencillitos. Básicamente cada mazmorra pues tendremos 4 cartas y daremos a la primera la vuelta, ¿vale? Aquí hay 4 cartas de mazmorra nivel 1, otras 4 de nivel 1, 4 de nivel 2, 4 de nivel 2, 4 de nivel 3, 4 de nivel 3.
del 4, del 4, del 5 y del 5, ¿vale? Y además a cada uno de estos mazos le acompañaremos con una recompensa. La recompensa, pues lo mismo, la recompensa del 1 asociada a las mazmorras del 1, la del 2 a la del 2, esta del 1 a esta del 1, esta del 2 a esta del 2, del 3, ¿vale? Hay muchas cartas que se van a quedar en la caja, vienen con separadores, aquí os lo enseño para que veáis, es decir que tiene bastante rejugabilidad el juego básico de cara a que, bueno, pues no van a salir los mismos enemigos, ni tampoco las mismas recompensas. Se puede variar bastante, ¿vale? De la misma forma que con la elección de ese jefe final. Entonces, bueno, pues ya os digo, luego también hay una expansión para pues aumentar todo esto más. Bien. Bueno, pues con esto ya lo tendríamos preparado y estamos listos para empezar la partida. En este caso, pues por ejemplo, nos ponemos aquí en nivel de dificultad normal. Entonces, vale, tenemos aquí dos fichitas. La fichita esta para dársela al jugador inicial y esta fichita para decir a qué mazmorra vamos a entrar. Y aquí ya hablaremos entre todos los jugadores, ¿vale? A qué mazmorra queremos entrar. Bueno, podemos entrar a la que nos dé la real gana. Evidentemente estamos empezando y lo recomendable pues es empezar por las de abajo. Pero como tenemos la primera carta a la vista, pues puede que nos interese una o sea más fácil, bueno, pues lo que sea. No nos vamos a complicar. Por ejemplo, decidimos entrar en esta mazmorra de aquí abajo, ¿vale? Pero ya os digo, podríamos entrar en la que queramos. Nos colocamos, por ejemplo, aquí, ¿vale? La fichita aquí, donde queráis, para indicar que estamos en esta mazmorra. Y lo que tenemos que hacer, evidentemente, es derrotar al enemigo que tenemos aquí. Entonces, bien, ¿cómo funciona esto? Pues aquí vamos a ir por turnos, ¿vale? Y empezando en el jugador inicial, este jugador llevará a cabo una fase de combate, luego jugará el siguiente por orden de turno, luego el siguiente y luego el siguiente. Haremos un turno cada uno de los jugadores y el objetivo es derrotar al enemigo. Si derrotamos al enemigo, podemos quedarnos en la mazmorra o nos podemos marchar de forma voluntaria. Si hemos sido derrotados, nos expulsará el enemigo de la mazmorra. ¿Cuál es la diferencia? Que si nos vamos de forma voluntaria, avanzaremos un paso y si nos vamos de forma echada por el enemigo, avanzaremos 2 pasos, ¿vale? Os repito, una vez que lleguemos aquí a la calavera, se activa el combate final. Es decir que, bueno, pues nos interesa evidentemente estar cuanto más tiempo explorando por ahí para, bueno, pues mejorar nuestro mazo y podernos enfrentar con una mayor garantía de éxito, ¿vale? Bien, entonces, esto es el resumen. ¿Cómo funciona? Bueno, pues empezamos, os digo, vamos a pelear contra la rata gigante. Entonces vamos a entender un poco la anatomía de la carta que es importante, ¿vale? Aquí veis la rata gigante, es de nivel 1, estaba ahí colocada en mazmorra. Y bueno, vemos aquí que tiene el texto. Rata gigante, este enemigo solo puede ser derrotado durante el turno del último jugador. Bien, o sea, bueno, pues esta regla, ¿vale? Hay reglas que nos permitirán robar menos cartas, que nos reducirán nuestro poder, bueno, pues lo que sea, ¿vale? Es una regla especial. Hay otros que directamente pues no tienen reglas especiales. Por ejemplo, en este caso, aquí el Goblin, pues no tiene, ¿vale? Tiene aquí pues un texto de ambientación y ya está, no tiene regla. Vale, eso por lo que respecta a la regla especial. Después, para derrotar esta carta, tenemos que jugar cartas por un valor de poder determinado. Y ese valor de poder determinado dependerá del número de jugadores que seamos en la partida. Si estamos jugando 2 jugadores, será 2, ¿vale? Si somos 3, pues 3 de poder. Y si somos 4, pues 4 de poder. Esto, bueno, pues puede escalar, ¿vale? Por ejemplo, aquí, como veis, en el Goblin Explorador, pues para 2 jugadores 3, 3, 4 y 4, 6. O sea, dependiendo del número de jugadores que seamos, evidentemente, cuanto más jugadores seamos, pues más poder nos va a requerir. Y luego veis aquí que tiene otro texto y demás. Esto es cuando la carta se derrota. Cuando la carta se derrota, pasaría a formar parte del mazo de ese jugador. Y en este caso, pues bueno, la daríamos la vuelta y sería una carta de valor 0, pero que tiene una regla especial que nos permite duplicar el poder de una de nuestras cartas. Pero bueno, vamos a empezar con lo que tenemos que hacer, que sería derrotar a la carta. Entonces, ¿cómo va esto? Tenemos aquí nuestro mazo, ¿vale? Preparado, hemos barajado y empezamos. Por turnos, el jugador al que le toque, en este caso el jugador inicial, va a llevar el turno a cabo el turno completo. Y ese turno tiene una fase de robar cartas, una fase de jugar cartas y una fase, bueno, pues de paso final en la que se comprueba si el enemigo ha sido derrotado o no. Robar cartas. Robamos 3, salvo que haya alguna regla que nos diga roba más, roba menos, pues lo que sea, ¿vale? Estas son las 3 cartas que tenemos en nuestra mano. Y ahora la siguiente fase sería la de jugar cartas. Aquí tenemos que jugar todas las cartas de la mano, o sea, vamos a tener que jugar cartas. ¿Por qué? Porque hay cartas que puede que nos fastidien o que hagan algún efecto que nos moleste. Bueno, pues estamos obligados a jugar las cartas. Pero, claro, precisamente por este efecto puede que las cartas no nos interesan. Si no nos han gustado las 3 cartas que hemos robado, no pasa nada. Las podemos descartar. No se ve, ¿vale? Lo voy a poner aquí a la izquierda. Y podemos robar otras 3, ¿vale? Robo otras 3 y digo, bueno, esto me gusta más. Si no me gusta, las puedo descartar y puedo robar otras 3. Esto lo puedo hacer todas las veces que quiera.
Si tienes experiencia con los deck building, pues evidentemente esto es la leche, porque me permite casi amoldarme, ¿no? La mano, es decir, que voy a robar, eso sí, de 3 en 3, ¿vale? No puedo quedarme con una ni nada, sino me descarto toda la mano y robo otra mano. Esto está muy bien porque ya os digo, me va a permitir, bueno, pues llevar una mano acorde, ¿no? Al bicho, al enemigo a derrotar. Imaginaos que me quedo con esta, pero vais a ver que tampoco es la solución perfecta hacer esto, porque no se puede recargar el mazo, ¿vale? Por así decirlo, pero entramos en eso después. Me quedo con esta carta, con esta mano. Entonces, ahora el siguiente paso es el que os he dicho, jugar cartas. ¿Las tengo que jugar todas? Pues las juego. En este caso son cartas básicas que simplemente pues tienen valor, ¿vale? 1, 0, 1, bueno, pues tendría un total de poder de 2. Y aquí lo que hago ya, pues sería en el paso final, sería comprobar si he derrotado a la rata o no. En una partida a 2 jugadores, por ejemplo, tengo que tener poder 2. Lo habría derrotado, ¿vale? No la voy a derrotar porque aquí me pone claramente que este enemigo solo puede ser derrotado durante el turno del último jugador. Entonces yo no sería el último jugador, salvo que estuviese jugando en solitario, que sería pues el primero y el último, ¿vale? Entonces nada, bueno, pues no la puedo derrotar. Pasa el turno al siguiente jugador. El siguiente jugador vuelve a hacer el mismo turno que he hecho yo. Roba cartas, las juega y comprueba. Imaginaos, por ejemplo, una partida para 2 jugadores. Ya tendríamos aquí el poder suficiente de la rata, es decir, daría igual la carta que jugase, las cartas que jugase el otro jugador, la carta quedaría derrotada e iría para ese jugador. Entonces esta carta, ya os digo, el jugador que la ha derrotado, en este caso el último, bueno, pues por la regla, si no hubiese sido el último hubiese podido ser yo, si no hubiese tenido esa regla, perdón. Esta carta, bueno, pues la que ha derrotado, la daría la vuelta y se la lleva al descarte. Entonces es una carta, por así decirlo, que tiene mejorada, añadida a su descarte junto con las cartas anteriores. Y bueno, por supuesto, las cartas aquí jugadas también pues irían al descarte, ¿vale? Entonces, hemos derrotado al enemigo y ahora tenemos que tomar una decisión, que es o seguir en la mazmorra o marcharnos. Si nos marchamos, avanzaremos uno aquí, ¿vale? Y si seguimos, pues simplemente lo que hacemos es dar la vuelta a la carta y seguir peleando, ¿vale? Seguimos, pues bueno, pues lo mismo. El orden de turno, por cierto, habría pasado, habría cambiado el jugador inicial, habría cambiado, ¿vale? Empezando por ese jugador, pues volvemos a pelear aquí. El orden de turno es importante porque recordad que es el jugador el que derrota la carta al que se la queda, ¿vale? Entonces aquí pues podemos medir un poco quién le da, por así decirlo, el golpe final al enemigo para, bueno, pues quedarse con la carta o no. Si no hubiésemos derrotado a la rata, hubiésemos tenido que salir de la mazmorra. Y es que para completar este combate, por así decirlo, solo tenemos pues una ronda, ¿vale? Es decir, que atacamos nosotros, el siguiente jugador, el siguiente, bueno, los que sean, y cuando ya hayamos atacado todos una vez, pues se suma el poder de todas las cartas y si no se llega al poder requerido, hubiésemos perdido, ¿vale? Si perdemos, tenemos que abandonar la mazmorra, esta carta se da la vuelta, bueno, no se daría la vuelta porque el monstruo no estaría derrotado, perdón, o sea, seguiría ahí. Lo que haríamos sería pagar 2, ¿vale? Digo que se daría la vuelta de igual modo, si nos quedamos en la mazmorra, evidentemente se da la vuelta para pelear, y si nos marchamos, voluntariamente avanzaríamos uno, pero bueno, el monstruo también luego pues se daría la vuelta y vemos a ver cuál es, ¿vale? Entonces entended esa diferencia principal, que es cuando nos expulsan porque no hemos podido vencer al enemigo, se avanzan 2 y cuando nos marchamos de forma voluntaria se avanzan 1. Bien, ¿por qué me voy a querer marchar de forma voluntaria? Pues porque hasta que no me marche de forma voluntaria, es decir, hasta que no abandone una mazmorra, no voy a barajar las cartas de mi mazo con el descarte, ¿vale? Entonces, en otros juegos, si tenéis experiencia con juegos de deck building, pues sabéis que cuando se acaba vuestro mazo, pues simplemente pues lo barajáis y volvéis a robar cartas, ¿no? Con el descarte. Bueno, pues aquí no. Aquí puedo llevar a cabo muchos combates seguidos, pero hasta que no me marche, no voy a, bueno, pues barajar de nuevo el mazo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo entro en una mazmorra, derroto a un enemigo y me voy, pues avanzo. Luego voy a otra, derroto a un enemigo y me voy. Es decir, fijaros, cuanto más pasos de, más cerca voy a estar aquí del enemigo final y, en principio, menos cartas mejoradas voy a tener en mi mazo, ¿vale? Así que hay que aguantar, por así decirlo, en la medida de lo posible en la mazmorra. También un poco teniendo en cuenta que si aguantamos y que peleamos y nos derrotan, pues vamos a avanzar 2 y no vamos a tener el premio, ¿vale? De ese enemigo. Entonces, esa es la principal gracia de Héroes de Tenefir y la diferencia con otros juegos de deck building. Y es, pues, realmente bastante importante. No vas a barajar tu descarte con el mazo hasta que no hayas abandonado la mazmorra, ya sea voluntaria o de forma obligada.
Si empieza nuestro combate y no tenemos cartas que robar, estamos exhaustos. Y eso quiere decir que no podemos participar en el combate, ¿vale? Así que sería también otra de las formas que facilitaría que evidentemente pudiésemos perder. Y en esencia, pues no tiene absolutamente nada más. Cuando una mazmorra se completa por completo, si hemos pues derrotado aquí al último enemigo de esta mazmorra, lo que hacemos es llevarnos pues la recompensa. Y las recompensas pues son variadas. Pueden haber recompensas las que tengamos que decidir como grupo y otras recompensas que tengamos que elegir como jugador, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues ¿qué nos dice? Recompensa. Cada jugador elige una de estas opciones. Puedes retirar una carta de tu mazo y elegir una carta básica de tu mazo y colocarla en tu pila de descartes, ¿vale? Bueno, retirar pues es sacarla del mazo para ir limpiando el mazo. O bien puedes elegir tres cartas básicas de tu mazo y colocarlas en tu pila de descarte, ¿vale? O sea, bueno, pues para ir limpiando nuestro mazo. Antes del combate, pues yo que sé, nos quitamos los ceros, por ejemplo, para asegurarnos de que no lo robamos. Y aquí, por ejemplo, pues esta sería como grupo, ¿vale? Elegiste una pues como grupo. Así que, bueno, pues diferentes recompensas. Yo os digo, evidentemente las recompensas son más golosas cuando el nivel de mazmorra pues es más peligroso. Y ya está, simplemente pues es que es esto, o sea, no tiene absolutamente nada más, como veis es bastante fácil y lo que difiere de otros juegos pues es precisamente la forma en la que se añaden las cartas al mazo. A partir de aquí pues hay un montón de reglas, por ejemplo, para cambiar de cartas entre los jugadores, hay cartas, por ejemplo, de enemigos que tienen pues aquí este simbolito, porque, bueno, pues funcionan con esa clase, ¿no? Aquí nos dicen que si puede robar una carta adicional y si eres la bárbara, en su lugar puede robar tres cartas adicionales, ¿no? Entonces aquí tiene el símbolo de que cómo funciona mejor con la bárbara. Aparte de que nos daría pues uno de fuerza. Entonces, bueno, pues la gracia es eso, ¿no? Es ir eligiendo un poquito las cartas, también derrotando a los enemigos para pues llevarnos las recompensas. En definitiva, iremos haciendo crecer nuestro mazo, lo haremos más fuerte hasta que llegue aquí el combate final. Y el combate final pues es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos pues aquí unos valores que tenemos que superar y claro, unas reglas que cada uno, pues cada una de las versiones, pues puede tener una regla distinta, ¿no? El Dragón del Caos tiene reglas muy graciosas, como por ejemplo que hacen los jugadores mezclar los mazos entre sí, se reparten las cartas al azar. Bueno, cada enemigo tiene unas reglas especiales, pero bueno, la dinámica es la misma, llegar al número de poder adecuado pues para derrotarlo. Y aquí, en este combate, pues evidentemente lo que no se puede hacer no se puede huir, es decir, que es un combate a vida o muerte, en el que si lo derrotamos pues ganamos y si no lo derrotamos pues hemos perdido. Y realmente pues nada más deciros un poco a modo de curiosidad que las cartas pues suelen estar un poquito relacionadas, ¿no? Por ejemplo pues a lo mejor si hay una carta que al inicio del combate nos obliga a descartarnos una carta, en su versión en nuestro mazo pues lo que nos hace es darnos una carta más, ¿no? Para robar, por ejemplo, fijaros lo que os he dicho. Al inicio del combate, cada jugador descarta las dos cartas superiores de su mazo. Y aquí, por el otro lado, pues lo que nos permite robar cartas. O sea que están un poquito también relacionadas. Y nada, tenemos esa libertad de ir a la mazmorra que queramos. Ya os digo, pues creo que sea, a lo mejor una carta pues nos gusta mucho porque tiene mucho poder y queremos pues añadir un 3 de poder a nuestro mazo y pensamos que podemos derrotarla, pues yo qué sé, pues podemos venir aquí a acabar con este Minotauro y luego ya pues nos marchamos, aunque sea bueno, pues porque tenemos también, evidentemente, las cartas de abajo, no sabemos cuáles son, si queremos ir peleando, y hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, fijaos, este Minotauro pues tiene a 2 7 y ese a 2 tendría pues 5 de vida, luego tener en cuenta las reglas, bueno, pues lo que sea. Pero principalmente es eso, simplemente pues recordar ese abandono de la mazmorra, que es uno cuando es voluntario y dos cuando es forzado, y que nada, pues evidentemente empezar en fácil como nos permite pues tener más pasos, se presupone que vamos a poder visitar más mazmorras, por lo tanto poder acabar con más enemigos y por lo tanto pues poder mejorar un poquito más nuestro mazo, ¿no? Antes de llegar a ese combate final. Así que nada más, realmente es eso, o sea, es bastante fácil mecánicamente. Luego, por supuesto, pues las reglas cambian en función de las cartas. Aquí, pues como ya sabéis, en los deck building cada carta pues tiene una regla especial que afecta a un juego de una manera diferente. Robar cartas, descartar, multiplicar poder. Bueno, claro, eso por supuesto también con las cartas de los personajes, ¿vale? Por ejemplo, a mí la ladrona es una carta que me gusta mucho porque es una carta que descartas una de las cartas jugadas o de que estuviese en tu mano, por así decirlo, y te llevas una carta que está afuera del mismo nivel de la mazmorra y añades a tu descarte. O sea, las cartas que se han quedado fuera también pueden participar entrando en el juego de diferentes formas, como por ejemplo, pues esta carta de la ladrona, ¿vale? Así que nada más, ya os digo, el objetivo final es acabar derrotando a ese enemigo en esa pelea final que determinará si se ha ganado la partida o si se ha perdido. Niveles de dificultad diferentes, como veis, pues cuanto más difícil, más cerca estamos de la pelea.
menos mejoraremos el mazo. Bueno, pues ya está, ¿vale? Así que venga, dicho esto, pues voy a pasar un poquito a contar las conclusiones, como si nuestras partidas a este Héroes de Tenefir, y bueno, pues lo que me ha parecido. Vamos a verlo. Bueno, pues espero visto cómo funciona este Héroes de Tenefir, como siempre, llegar a contar las conclusiones, cómo han sido nuestras partidas, y bueno, pues ver a quién puede ir dirigido. En primer lugar, como siempre, cualquier tipo de comentario que tengáis acerca del juego, si no habéis entendido algo, si me he explicado mal en algo, si me ha faltado por explicar o lo he confundido, bueno, o lo que sea, pues abajo en el cajón de los comentarios, encantado de leer vuestras preguntas, vuestros comentarios. Y si puedo, pues en la medida de lo posible, ayudaros, ¿no? A entender un poquito el juego, cómo funciona, qué es de lo que se trata. Entonces, bueno, pues cómo han sido mis partidas a Héroes de Tenefir. Yo deciros que es un juego que me ha gustado bastante. Y en este caso, bueno, os voy a contar por qué. A mí los deck building es una mecánica que me gusta mucho, sobre todo cuando es mecánica principal, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay algunos juegos que tienen pues deck building, yo que sé, de forma secundaria, o que se comparte con más mecánicas. Aquí en este caso no, aquí es deck building, puro deck building, es cooperativo, no es competitivo. Y son juegos que suelo prestar bastante atención, que me gustan mucho, que suelo tener en mi ludoteca. Y claro, como yo tengo pues un juego de este estilo, siempre buscas pues como un motivo, ¿no? Para tenerlo. Y en este caso no se trata de una temática a lo mejor que pueda ser, pues yo que sé, o de zombies, o que sea, yo que sé, Marvel. Bueno, pues una temática que es un mundo, como veis, pues de ellos. Creo, ¿eh? No sé si hay unas novelas o algo, yo creo que no, que es el mundo de ellos, de Tenefir. Y bueno, pues en este caso lo que busco son cosas distintas, ¿no? O por lo menos qué es lo que destacaría del juego. Y sí que es verdad que Héroes de Tenefir tiene esas cosas distintas, que es lo que vamos a entrar a continuación. Bueno, lo primero, como veis, es bastante diferente, o por lo menos yo no he jugado a ningún juego, yo he jugado unos cuantos de deck building, en los cuales yo robo una mano, si no me gusta la descarto y robo otra, me descarto y robo otra, y así lo puedo hacer continuamente hasta que tenga una mano que me guste. Aquí, en este sentido, entra un poco la vertiente de push your luck, porque puedo descartar una mano en pos de buscar una mano mejor. Y luego también, bueno, el push your luck de cara a que hemos derrotado a un enemigo, nos quedamos en la mazmorra y arriesgamos un poquito más o nos marchamos, ¿no? En esas dos vertientes. Y bueno, por otro lado, esa mecánica de poder descartarme las cartas está ligada a la otra de que hasta que no decido terminar el combate o me marcho de la mazmorra, que es donde entra la penalización, ¿no? Podríamos decir de penalización de avanzar hacia el final, no vuelvo a barajar mi mazo. Es decir, que yo he podido durante la partida adquirir varios enemigos, mandarlos al descarte, o haber jugado cartas buenas, están ya en mi descarte, hasta que yo no abandone esa mazmorra, no voy a volver a barajar esas cartas en mi mazo. Y creo que eso es muy interesante y es pues una de las esencias, ¿no? De este Héroes de Tenefir, porque, bueno, pues el mazo son cartas contadas, por así decirlo. Al principio pues tenemos 6 de uno y 6 de cero y una carta, bueno, pues del personaje y podemos pues contar, ¿no? Si ya tenemos pues 5 de uno en el descarte, ya sabemos que lo que nos queda pues a lo mejor no va a ser muy bueno de cara a marcharnos o lo que nos podemos arriesgar. Porque claro, también es la suma de poder entre todos los jugadores, entonces a lo mejor solo hace falta sacar uno de poder, que sé que tengo el mazo. Bueno, en definitiva, lo que os quiero decir es que con esas mecánicas, esas dos partes diferenciadas, por así decirlo, el juego que tiene, son partes que pues que son el juego, que es en esencia que es lo que hay que tener en cuenta y es lo que hace diferente a los demás. Es lo que os decía un poquito en la explicación. A mí, pues eso, me gustan mucho los deck building, pero sí que es verdad que hay muchos de ellos que pecan de eso, ¿no? De principalmente, pues como que se pagan con monedas, ¿no? Tengo X dinero, me compro X cartas, las cartas, el dinero suele estar en mis cartas de la mano, ¿no? Que a mí es una cosa que me gusta mucho, pero sí que es verdad que en muchos juegos, pues la carta que tiene un valor más alto suele estar, pues, por encima, o es muy difícil que se compre una anterior porque no suele ser mejor, ya sea porque da más puntos de victoria o porque causa más daño, da más dinero, lo que sea, ¿no? Entonces eso se puede combatir con, por ejemplo, habilidades especiales, a lo mejor una carta que da muchos puntos pero que tiene una habilidad un poco floja, o al revés, una habilidad muy floja pero luego da pocos puntos, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que ese problema se suele a lo mejor minimizar o se puede cambiar, por así decirlo, se puede evitar. O lo que pasa aquí, que las cartas no se compran, sino que la carta que te llevas al mazo depende del enemigo al que estás derrotando. Lo que sí que podemos medir es el jugador que a lo mejor la va a derrotar de cara a qué jugador pues se la lleva, ¿no? Y esto hay que medirlo porque el orden de turno es secuencial, o sea, van agujas del reloj. Lo que pasa es que luego pues el juego inicial va cambiando, ¿no? Pero es muy importante pues de cara a seguir en la mazmorra quién va a ser el siguiente jugador, porque es más fácil que dé el golpe final el segundo jugador o posterior, ¿no? Salvo que robes muy buena mano y quieras asegurarte el jugarlo, pero claro,
Aquí el cambiar las manos pues, y mandar cartas al descarte pues es hacer el mazo más pequeño y si quedamos exhaustos pues no participamos del combate. Entonces, en definitiva, bajo esas dos pequeñas reglas que tiene y aspectos diferenciadores, creo que se convierte en un juego bastante interesante. Otra de las cosas que me gusta es que tiene mucha variedad el juego, de cara a que hay varios enemigos, no entran todos en juego, hay también varios jefes finales y es un juego en cajita pequeña, es un juego relativamente económico para lo que hay hoy en día y que es un juego que se puede expandir hasta aburrir. Y yo, sin duda, creo que me compraría todas las expansiones. Sí que es verdad que en mi caso los deck building lo suelo hacer, con todos los juegos. Así me gusta el deck building, compro todas las expansiones y procuro hacerlo pues lo más grande. O sea, lo he hecho con Legendary. Lo tengo en G-Joe, que G-Joe, bueno, lo tengo en inglés, lo saca también juego en español, lo tengo con expansiones, lo tengo, por ejemplo, también en Tyrannos Underdark, ¿no? Que, bueno, siempre que sale un deck building y salen expansiones, procuro comprarlas porque es más contenido. Aquí pues son más héroes, son más enemigos, son más... bueno, héroes no lo sé, lo digo, pero más enemigos y más jefes finales seguro. Creo que héroes también. Pero bueno, en esencia, más cartas, ¿vale? Donde poder elegir, que salgan al azar, entonces hay nuevas combinaciones, nuevos poderes. El juego crece, las reglas siguen siendo las mismas y es que estos juegos, pues evidentemente la gracia está en que pues las cartas cambien, ofrezcan nuevas posibilidades. Bueno, pues en esencia es eso, ¿vale? Así que ya os digo, yo creo que la expansión pues vendrá. En la cajita cabe bastante bien, va a caber todo de momento y que ojalá que tenga muchas más expansiones porque yo creo que el juego pues tiene todo el recorrido que se quiera dar y que realmente pues lo que va a hacer va a ser enriquecerlo. Entonces la verdad es que es un juego bastante recomendado, ¿vale? Porque no hay que invertir tampoco mucho dinero en comprarlo. No te vas a gastar 50 euros y arriesgarte si el juego te va a gustar o no. Si te gusta la mecánica del deck building, yo creo que te va a gustar casi seguro. Tiene una buena rejugabilidad y eso también es una cajita pequeña que no ocupa mucho, que hoy en día el espacio pues es un aspecto muy importante, ¿no? En las ludotecas. Así que, no sé, me sumo al carro de esas reseñas que habían sido positivas en inglés, ahora había ganas de probarlo en castellano, así que yo creo que bastante bien. Gustará especialmente pues aquellos que os gusta la mecánica de deck building y que busquéis pues un aspecto diferenciador, ¿vale? Que no sea lo mismo de tengo muchas monedas, me cojo la carta más cara. Bueno, pues aquí ya os digo que eso en este caso es diferente. Así que nada más, como siempre espero que os haya servido la video reseña para aprender un poquito lo que es el juego, para conocerlo mejor. Y nada, que hayáis aprendido a jugar, que es pues realmente de lo que se trata. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta pronto.